chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. El día de hoy vamos a estudiar la clasificación de los compuestos inorgánicos. En el video anterior ya habíamos visto qué son las moléculas y cómo es que están conformadas. Las moléculas son un agregado de dos o más átomos y pueden estar conformados por átomos del mismo elemento o bien por átomos de elementos distintos a los que vamos a llamar compuestos. Dentro de los compuestos vamos a encontrar compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. También ya habíamos visto estas diferencias. El día de hoy vamos a revisar y a enfocarnos en los compuestos inorgánicos. Ya habíamos hablado de ellos, donde vamos a encontrar estos compuestos formados por casi todos los elementos de la tabla periódica que forman estas redes iónicas. Son moléculas bastante pequeñas a comparación de los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos los vamos a ver más adelante con mucho más detalle porque son un poco más complejos. Aquí les muestro un diagrama en el cual vamos a ver cómo se clasifican estos compuestos inorgánicos. Podemos observar que de primera instancia tenemos a los compuestos binarios y a los ternarios. Binarios se refiere a que están conformados por dos tipos de elementos y los ternarios son más de dos elementos. Dentro de los binarios vamos a encontrar a los óxidos, a los anhídridos, hidruros, hidrácidos y sales binarias. Cada uno de ellos lo vamos a revisar en este video con detalle y vamos a ver también su nomenclatura. En cuanto a los ternarios, aquí podemos encontrar a los hidróxidos, a los oxácidos y a las sales ternarias. Aquí les muestro una tabla de la clasificación de los compuestos inorgánicos. Tiene la misma información del diagrama anterior, pero aquí estamos observando a los reactivos involucrados. Tenemos al óxido básico, que es el producto de la reacción de un metal con una molécula de oxígeno, el óxido ácido, o también llamados anhídridos, la reacción de un no metal con el oxígeno, el hidróxido, que es la reacción de un óxido básico más agua, el oxácido, que es la reacción de un óxido ácido o un anhídrido más una molécula de agua, el hidruro no metálico, también llamado hidrácido, que es la reacción de un no metal más una molécula de hidrógeno. También tenemos el hidruro metálico, que es un metal más una molécula de hidrógeno, la sal binaria, que es la reacción entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Finalmente tenemos a las oxisales. Como pueden ver, este también es un compuesto ternario, y al igual que el oxácido, y es la reacción que se forma por un elemento metálico, un elemento no metálico y una molécula de oxígeno. Antes de pasar a ver con más detalle cada uno de la clasificación de los compuestos inorgánicos, vamos a hablar acerca de la nomenclatura que se le da a estos compuestos. Existe no solamente una, de hecho existen tres tipos de nomenclatura, los cuales vamos a revisar y la pueden encontrar en cualquier ejercicio o en cualquier literatura. Podemos observar primero la tradicional. Esta utiliza prefijos y sufijos que nos indican el número de oxidación que tiene el átomo central del compuesto. Aquí podemos observar una tabla donde tiene distintos ejemplos. Recordemos que el número de oxidación o el número de valencia va a cambiar de acuerdo al elemento. Tenemos elementos monovalentes o polivalentes. En este caso, en el sodio, es un elemento monovalente, por lo que no es necesario indicarlo con sufijos o prefijos y solamente se pondría, en este caso y en este ejemplo, óxido de sodio. Es decir, solamente se ponen cada uno de los elementos unidos con la sílaba D. Por otro lado, si el elemento central es polivalente o tiene dos o más estados de oxidación,
se utilizan los sufijos oso e ico. En este ejemplo del cobre podemos ver que tiene dos estados de oxidación, el de 1 y el de 2. En el caso del estado de oxidación menor se va a utilizar el sufijo ico, y en el estado de oxidación mayor vamos a encontrar el sufijo oso, quedándonos como óxido cuproso en este ejemplo o bien óxido cúprico. Y bueno, existen elementos que tienen más de 4 o 3 estados de oxidación, y aquí vamos a combinar tanto prefijos como sufijos. En el caso del estado de oxidación menor se va a anteponer el prefijo hipo, además del sufijo oso. En el segundo estado de oxidación solamente se pondría el sufijo oso. En el tercer estado de oxidación, ico, y nuevamente en el último estado de oxidación se van a combinar tanto prefijos como sufijos. En este caso, para el más alto, el prefijo sería per y en el sufijo sería ico. Vamos a ver este ejemplo con estos ácidos. El cloro presenta distintos estados de oxidación, y en cada uno de estos compuestos vamos a ir indicando cuál es el estado de oxidación menor hasta el mayor. Vamos a ver el primer ejemplo, que sería el ácido hipocloroso. Hipo nos va a hacer referencia a que es bajo, es decir, este es el menor estado de oxidación. Y tenemos al átomo central, que sería el cloro, y vamos a terminar con el sufijo oso. En el siguiente ejemplo es el siguiente estado de oxidación. Y vamos a tener ácido cloroso. Aquí solamente con el sufijo oso es suficiente para indicar que es el siguiente estado de oxidación, o sea, el segundo estado de oxidación. Para el siguiente ejemplo tenemos ácido clórico. Nuevamente, solamente en este ejemplo estamos usando el sufijo ico. Este nos va a indicar que es el tercer estado de oxidación de nuestro átomo central, que en este caso sería el cloro. Finalmente tenemos el más alto estado de oxidación, y para poder indicarlo vamos a anteponer el prefijo per y combinado del sufijo ico, por lo que nos quedaría ácido perclórico. Vamos a ver el siguiente tipo de nomenclatura. Este se llama atomicidad, y este va a usar prefijos que indican la atomicidad, es decir, mono para un átomo, di para 2 átomos, tri para 3, etc. Y pues aquí les muestro unos ejemplos acerca de este tipo de nomenclatura. En el primero vamos a ver que tenemos un oxígeno, un átomo de oxígeno, y tenemos 2 átomos de sodio. Por lo que, de acuerdo a la nomenclatura sistemática o de atomicidad, nos quedaría como monóxido, porque solamente tiene un oxígeno, de disodio, porque tiene 2 átomos de sodio. En el siguiente, pues ambos son solamente uno y quedaría como monóxido de calcio. El que sigue también quedaría como monóxido, porque solamente es un oxígeno, aquí lo tenemos, y quedaría como de dicobre, porque tenemos 2 átomos de cobre, y así sucesivamente. Así con el monóxido de cobre, el monóxido de hierro, que también tiene un átomo de cada elemento, y finalmente tenemos el trióxido de dihierro. Podemos observar que en esta molécula vamos a encontrar 3 átomos de oxígeno, trióxido, y vamos a encontrar 2 átomos de hierro, por lo que quedaría dihierro. También el último tipo de nomenclatura es el numeral de Stock. Este se va a agregar el número de oxidación del átomo central. También aquí toma en cuenta, como en la nomenclatura tradicional, el número de oxidación. Sin embargo, aquí no se van a usar ni prefijos ni sufijos. Aquí lo que se va a utilizar son números romanos indicando el estado de oxidación. Y aquí en la tabla, en la última columna, tenemos los mismos ejemplos.
son los mismos compuestos. Sin embargo, como pueden observar, pues son los tres tipos de nomenclatura. En el último, pues solamente ambos elementos solamente tienen un estado de oxidación porque queda como la nomenclatura tradicional, óxido de sodio. El que sigue también queda como la nomenclatura tradicional, óxido de calcio. Sin embargo, aquí donde existen o el elemento central ya tiene dos o más estados de oxidación, ya se comienzan a poner estos números romanos indicando si es el primer estado de oxidación o el segundo. Y pueden observar que ya no se están utilizando los prefijos ni los sufijos. Solamente se indica el estado de oxidación con este número romano. Por lo que en este ejemplo nos quedaría óxido de cobre, igual que la nomenclatura tradicional, sin la necesidad de los sufijos. Y se indica el estado de oxidación con este número romano. El que sigue es óxido de cobre 2, porque el estado de oxidación del cobre que está tomando en esta molécula sería de 2. Y como pueden ver con el ejemplo anterior, pues el nombre basal no cambia. Nuevamente para estos dos ejemplos del hierro, tenemos el óxido de hierro 2, porque su estado de oxidación que toma el hierro en esta molécula es de 2. Y finalmente tenemos al óxido de hierro 3. En esta molécula el hierro está tomando un estado de oxidación de 3 para poder realizar los enlaces con las 3 moléculas de oxígeno. Y bueno, ya dicho esto acerca de la nomenclatura, vamos ahora sí a hablar acerca de cada uno de los compuestos inorgánicos. Empecemos con el óxido básico. Ya habíamos mencionado en nuestra tabla que es la reacción entre elementos metálicos como es el litio, el sodio, magnesio, calcio, etc. con una molécula de oxígeno. Estos son compuestos binarios porque normalmente vamos a encontrar solamente dos tipos de elementos, metales y oxígeno. Así es como ustedes lo pueden identificar. El óxido básico es un metal unido a una molécula de oxígeno. Para que lo puedan identificar, pues la fórmula química va a terminar con el oxígeno y pues del lado izquierdo vamos a encontrar al elemento metálico. Normalmente estos compuestos van a tener un enlace covalente. Aquí les muestro nuevamente la tabla anterior donde vimos los tipos de nomenclatura, pero para utilizarla para explicarles lo del óxido básico. Recordemos que es un metal con un oxígeno y podemos ver del lado izquierdo a los metales como lo es el sodio, el calcio, el cobre y el hierro. Y como pueden observar en este ejemplo, pues del lado izquierdo vamos a encontrar a los elementos metálicos unidos al oxígeno. Esto es lo que nos da el óxido básico. Ahora vamos a revisar el óxido ácido o los anhídridos. Esta, a diferencia del anterior, son compuestos formados por elementos no metálicos más una molécula de oxígeno. Nuevamente tenemos aquí nuestra tabla periódica y en color azul podemos observar a nuestros elementos no metálicos. Este también es un compuesto binario y también la fórmula química es similar a la anterior. Va a terminar del lado derecho con el oxígeno y el elemento no metálico del lado izquierdo. Estos compuestos también van a formar enlaces covalentes. Y aquí les muestro algunos ejemplos de estos óxidos ácidos. Recordemos que los óxidos ácidos son no metales más oxígeno. Y podemos ver a los no metales del lado izquierdo y al oxígeno del lado derecho. Estos están enlazados por un enlace covalente. Tenemos al cloro, que es un halógeno unido a un oxígeno. Tenemos al azufre, al fósforo, etc. Y pueden observar que del lado izquierdo en cada uno de los ejemplos se encuentra el no metal
y del lado derecho el oxígeno. Ahora vamos con los hidróxidos. Este, a diferencia de los dos anteriores, es un compuesto ternario. Aquí ya vamos a encontrar más de dos elementos y lo vamos a poder identificar por la presencia de este grupo hidróxido. Este hidróxido se va a formar por la reacción de un óxido básico más una molécula de agua. Recordemos nuevamente, el óxido básico es un metal unido a un átomo de oxígeno. Aquí podemos ver un ejemplo del óxido férrico. Este es un óxido básico que tiene un compuesto metálico y un compuesto, o más bien un elemento metálico y un oxígeno. Este, al combinarse con el agua, nos va a generar el hidróxido y lo podemos identificar porque tenemos este grupo hidróxido unido a un elemento metálico. Y en este caso se está utilizando la nomenclatura tradicional y llamaríamos hidróxido férrico. Recordemos que este sería el estado de oxidación menor de este elemento. Ahora tenemos al oxácido. Estos oxácidos son ácidos que van a contener oxígeno y también son compuestos ternarios. Es decir, vamos a tener más de dos elementos involucrados. Los oxácidos se van a formar por un óxido ácido, es decir, un compuesto que tiene un no metal más un oxígeno y va a reaccionar con una molécula de agua. Y esta sería como nuestra fórmula. Tenemos al hidrógeno, tenemos al elemento no metálico y tenemos al oxígeno. Aquí en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos donde vemos al elemento no metálico, que sería el azufre, unido a el oxígeno. Este va a reaccionar con el agua y nos va a generar estos oxácidos. Pueden ver que es un compuesto ternario, tiene tres tipos de elementos y comienza con el hidrógeno. En el átomo central vamos a tener al compuesto no metálico y este va a terminar con el oxígeno. Y en este ejemplo también se está utilizando la nomenclatura tradicional con los prefijos y sufijos que nos indican el estado de oxidación de el azufre, ya que son es el átomo central. Ahora vamos a hablar acerca de los hidruros no metálicos o también llamados hidrácidos. Aquí volvemos nuevamente con los compuestos binarios. Tenemos un no metal que va a reaccionar con una molécula de hidrógeno. Y podemos ver cómo es que se forman estos ácidos. En este caso vamos a tener del lado izquierdo al hidrógeno y del lado derecho vamos a tener al compuesto no metálico, que en este caso sería el cloro. Y estos se van a nombrar agregando el no metal, este sufijo uro, y la palabra hidrógeno precedido de la sílaba D. Aquí podemos observar estos ejemplos. Vamos a comenzar nombrando el elemento no metálico y poniendo este sufijo uro, la sílaba D, y vamos a terminar con la palabra hidrógeno. Y así pueden observar cada uno de los ejemplos: bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, etc. Sin embargo, estos nombres pueden cambiar si estos ácidos se ponen en disolución acuosa. Y esto es lo que ya más conocemos o son los nombres más comunes: el ácido clorhídrico. Hídrico porque hace énfasis a que está en una disolución acuosa. Y pues hídrico viene de agua. Y así con cada uno: ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, etc.
Ahora bien, tenemos a los hidruros metálicos, también son compuestos binarios, y tenemos elementos metálicos interaccionando o reaccionando con moléculas de hidrógeno. Y tenemos del lado izquierdo al elemento metálico y del lado derecho al hidrógeno. Aquí les muestro un ejemplo. Tenemos al potasio reaccionando con el hidrógeno y nos va a dar este compuesto llamado hidruro de potasio. En este ejemplo podemos ver los tres tipos de nomenclatura que vimos anteriormente. El de atomicidad, donde nos indica que solo hay un hidrógeno y un potasio. El hidruro de potasio 1, que sería el numeral de Stock, que nos va a indicar el estado de oxidación que va a tener el potasio, y el hidruro de potasio. Pues este sería la nomenclatura tradicional. Aquí les muestro otro ejemplo donde tenemos al metal del lado izquierdo y al hidrógeno del lado derecho. Y nuevamente los tres tipos de nomenclatura. Hidruro plúmbico, recordemos que ICO es para el estado de oxidación más bajo. Hidruro de plomo 4, que es el numeral de Stock, que con números romanos vamos a indicar el estado de oxidación. Y el tetrahidruro de plomo, que es el de atomicidad y nos está indicando el número de átomos de cada uno de los elementos. También dentro de los compuestos inorgánicos tenemos a las sales binarias. Estos están conformados por elementos metálicos unidos a elementos no metálicos. Estos compuestos son binarios ya que solamente se forman en estos dos tipos de elementos y normalmente se forman por la unión de un anión y un catión. Es decir, en estos tipos de compuestos vamos a encontrar enlaces iónicos. Y aquí les muestro los elementos que normalmente están involucrados en estos tipos de compuestos, como los elementos de la familia 1A y 2A, que son metálicos, y los elementos de la familia 5, 6 y 7A, que son los elementos no metálicos. Y el ejemplo más común es el cloruro de sodio o sal de mesa. Nuevamente, este ejemplo ya lo habíamos visto en videos anteriores, donde el sodio, para tener una configuración electrónica más estable, va a liberar o a ceder su electrón y el cloro lo va a recibir para completar su octeto. Así pues, el sodio va a quedar con una carga positiva, es decir, va a formar un catión, y el cloro quedará con una carga negativa formando un anión. Esta formación de aniones y cationes nos va a generar este enlace iónico. Otro de los ejemplos es el bromuro de potasio. Como pueden observar, es lo mismo. Del lado izquierdo tenemos al potasio, que lo podemos encontrar en los elementos metálicos, y del lado derecho tenemos al bromo, que lo encontramos en los elementos no metálicos. El enlace igual es enlace iónico, sucede exactamente lo mismo como con el cloruro de sodio. Y finalmente tenemos a las oxisales. Estas oxisales están formadas por elementos metálicos, elementos no metálicos, más una molécula de oxígeno. Estos son compuestos ternarios y aquí les muestro un ejemplo. Tenemos al hidróxido de sodio más un oxácido. Como pueden observar, las oxisales se van a formar por la interacción o la reacción entre hidróxidos, que ya los vimos, y oxácidos. Es decir, a partir de estos compuestos inorgánicos que ya vimos anteriormente, vamos a formar las oxisales, que tenemos un átomo de elemento metálico, en medio vamos a tener el no metálico y finalizando vamos a encontrar al oxígeno. Aquí tenemos al hidróxido, que sería el hidróxido de sodio, tenemos al ácido oxácido, que sería el ácido sulfúrico, que también ya lo vimos, y vamos a tener esta formación de oxisal. Podemos ver el elemento metálico, que sería el sodio,
el elemento no metálico, que sería el azufre, y finalizando tendríamos el oxígeno. Esto es lo que nos indica que son unas oxisales. Recordemos, es un compuesto terciario formado de metal, no metal y oxígeno. Y bueno, con esto acabamos el video de hoy. En el siguiente video recuerden que nos toca video de ejercicios para mejorar algunos conceptos y despejar también algunas dudas. Espero les haya quedado claro y nos seguimos viendo en clase.